César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto y un honor para nosotros tenerte acá en esta charla. Lo mismo digo, los felicito por el trabajo que están haciendo, sé que están llevando a diferentes voces de diferentes espacios y eso me parece muy bueno y aparte abordando temas que la verdad que son importantes. De hecho, cuando hablamos justamente en estos días y la propuesta era hablar justamente de un tema que lamentablemente no se suele tocar en los grandes medios o se los toca muy por encima, que es el tema de la red de trata de niños en Argentina, me pareció excelente y por supuesto me sumé a la propuesta. Bueno, perfecto. Me alegro que podamos tener esta charla, cada uno desde nuestro espacio. Nosotros desde Muros tratamos de, como bien decía, exponer a la luz aquellos temas que justamente los medios de comunicación masivos ignoran u ocultan, como por ejemplo el entramado político, empresarial y judicial detrás del tráfico de niños, tema que ya has analizado en alguna oportunidad. La Agenda 2030 ataca permanentemente a la familia tradicional y abre una ventana de Overton para legalizar la pedofilia a través de la reglamentación de la ley ESI en las escuelas. En Ujú. una de las entrevistas en donde hablaste del caso Loan, tema que ya casi ni se habla porque la denuncia de Fabiola contra Alberto Fernández, el caso de Tamara Petinato, todo eso lo reemplazó. Pero en una entrevista sobre el caso mencionaste la falta de voluntad política para resolverlo, las escalas dentro del campo criminal en cuanto al tráfico de niños, mencionaste que los detenidos cobran un dinero y reciben instrucciones, hablaste del matrimonio Caiaba como pieza clave en el caso Loan, entonces claramente hay un pacto de silencio. Entonces una de las primeras preguntas es, ¿quiénes componen ese pacto? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que después que justo surgió lo de Loan, a pocos meses de la desaparición de Loan, apareció finalmente el caso de Kixa, creo que se pronuncia así, no estoy seguro, que es este diputado misionero que estaba y está involucrado junto con su hermano en una red de pedofilia. Eso lo que nos demuestra también es lo que veníamos diciendo. En el caso Loan lo que observamos es la intervención directamente del gobernador en la investigación. Después observamos que había incluso legisladores que estaban involucrados, que respondían al gobernador. Y también, hablando de la falta de voluntad política, primero desde el Ministerio de Seguridad de Bullrich se habló de que se iba a hacer una gran investigación, que se iban a desplegar una cantidad de recursos que nunca se desplegaron, poco menos se abandonó desde la parte federal la causa. La jueza cuando tenía que citar a, bueno, a los imputados, digamos, o los posibles imputados de la parte política, no lo quiso hacer. Entonces, ¿qué te quiero decir? Se nota que hay todo un entramado que yo creo que nosotros no lo llegamos a dimensionar, lamentablemente, pero es un entramado que Loan tenías varias patas. Tenés la pata de la policía local, de hecho terminó preso el comisario del pueblo, tenías la pata del poder, digamos, legislativo, donde había senadores que respondían al gobernador, tenías al gobernador mismo que intervino en las causas, y también tenías la interferencia en el poder judicial, porque el abogado del gobernador, que es un hombre de peso en la provincia, también intervino en la causa. Entonces tenés un montón de, digamos, de factores que atentan contra la verdad o contra el hallazgo de la verdad. En el caso de Misiones, lo conecto porque ¿a dónde fue Kixa cuando se quiso ir a refugiar? Terminó en Corrientes. O sea que, digo, evidentemente, ¿por qué viajó a Corrientes? Porque por alguna razón él habrá considerado o alguien le habrá dicho que allí tenía un lugar seguro. De hecho, no es que lo haya la policía, porque ahí miente Bullrich. A este tipo lo encuentra una vecina que lo identifica, lo denuncia, y claro, bueno, ahí a la policía no le quedó otra que ir a buscarlo. Entonces, esta es solamente una parte de la red de trata que está operando en la Argentina. Hay Paula Watcher, que es una investigadora argentina, ella explica muy bien que hay una serie de redes muy claras, con caminos marcados, con epicentro, por ejemplo, en la provincia de Córdoba,
que en este momento está operando el tráfico de chicos. Para que vos te des una idea, yo, digamos, a los efectos siempre de fundamentar un poco lo que uno dice, por ejemplo, estuve investigando y la línea 145, que es donde se denuncia la trata de personas, solamente este año, ya recibió más de 800 llamadas de trata de personas, de las cuales 121 eran denuncias sobre trata de personas de menores de edad, de menores de edad. Tenemos alrededor de 1.500 denuncias por año de desaparición de chicos. Lo que te dicen los centros, digamos, de investigación, te suelen decir, no, bueno, muchos chicos son que se van de la casa porque se pelearon con los papás y después vuelven. Eso es para enmascarar los verdaderos casos que existen, casos como el caso de Loan, donde hoy por hoy la hipótesis de una red de trata de personas es básicamente la única que te queda, porque, a ver, el accidente fue descartado, o sea, si hubiera sido un accidente realmente, bueno, ya evidentemente se hubiera echado el cuerpo, que el nene se haya fugado por sus propios medios es, digamos, absolutamente ridículo, con lo cual queda la hipótesis que es la trata de personas, que es la hipótesis que la justicia tardó semanas en intentar abordar y cuando lo hizo, obviamente ya era tarde y se llegó a destiempo. Así que yendo al punto de la pregunta final, es una red que ha, digamos, lamentablemente afectado, corrompido a todos los estamentos, tanto políticos como judiciales como policiales. Sí, sí, de hecho hay muchos Loan de los cuales no se habla, sobre todo en provincias como Corrientes, El Chaco, eh, Misiones. Bueno, y justamente en Corrientes había sucedido hace 18 años el caso Ramoncito. No sé si te acordarás Lo cuando recuerdo perfectamente. Sí, fue un caso que en su un momento. ritual satánico. Este, Exacto. lo secuestraron y bueno, lo descuartizaron, hicieron un ritual Umbanda, una mezcla de Umbanda con Kimbanda y otros que son rituales afro-brasileros, junto con otros locales como el Sal la Muerte. Y lo dejaron descuartizado con el cráneo escalpelado tirado ahí en las vías del tren. Entonces Sí, hay eso, o sea, estuvo un tiempo desaparecido hasta que apareció y había una testigo también, Marianita, que estuvo presente, contó sobre, habló, declaró sobre eso y también sobre bebés, casos de rituales con bebés, donde sí, 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 lo pagaban a recuerdo. una, claro, le pagaban a una partera o a la madre, creo que le regalaron una moto, le pagaban a la enfermera en un hospital y también hacían esa especie de rituales que realmente, o sea, son temas que son difíciles de hablar por eh, lo aberrante en sí. Y bueno, eso demuestra también que hay distintos fines dentro del tráfico de niños, porque están los rituales satánicos, como son como este caso en particular que sucedió también en Corrientes, la explotación sexual, donde son principalmente niñas que son utilizadas con fines de prostitución o producción de pornografía infantil. Prácticas muy utilizadas en destinos de turismo sexual. Las adolescentes generalmente viajan son vendidas a otros países con documentos de identidad falsos. Y en lugares de pobreza extrema, los padres graban videos con sus hijos de pornografía infantil para vendérselos a extranjeros y obtener una remuneración. También está la adopción, que es otra forma también de explotación infantil, con bebés y niños pequeños. Algunos les pagan a los padres por vender a su bebé o niño pequeño, pero bueno, también hay casos de corrupción en hospitales donde se informa a la madre que su bebé nació muerto. Después, bueno, el Efectivamente. tema del transporte de droga en sus genitales, trabajo esclavo. Esto se usa mucho también en Santiago del Estero, donde el 70% vive del tráfico de niños, tráfico de menores. Muchas madres son menores de edad, algunas escapan al campo para poder tenerlos sin que se los quiten.
a ver, hablábamos de vos marcaste muy bien y detallaste muy bien el tema de lo que es, por un lado, la producción de pornografía infantil y por el otro lado, la explotación sexual. Para que la gente se dé una idea, al año 2008, la producción de pornografía infantil generaba en el mundo ingresos para las bandas criminales por más de 12.000 millones de dólares y la explotación sexual infantil, según la ONU, reitero, estos son informes oficiales, generaba en el año 2008 para los grupos criminales entre 32 y 37 mil millones de dólares por año. O sea, tenés alrededor de 50.000 millones de dólares por año por la explotación de los chicos. Para que la gente se dé una idea, eso es casi el doble de lo que genera el tráfico de armas a nivel mundial. O sea, estos son los números que estamos manejando y por eso estamos hablando de toda esta situación donde, a ver, hay que hablarla así, digamos, porque estamos hablando de chicos, o sea, estamos hablando de los seres más indefensos de nuestra comunidad. Entonces acá esto hay que combatirlo como lo que son esta gente, no es que para mí son criminales. Yo creo que el criminal bueno, es una mente maligna, pero yo creo que realmente cuando una persona ha cruzado la línea, como han cruzado estas personas, por más que tengan forma humana, desde mi punto de vista, realmente son monstruos. Yo lo quiero definir, para mí son monstruos. Yo creo que ese es un límite donde incluso me permito decir que hasta dudo si es válida la simple reclusión perpetua en una celda 2x2 o si en estos casos realmente no habría que reevaluar puntualmente la pena capital, porque me parecen tan aberrantes y tan graves que honestamente creo que no hay castigo suficiente en el plano terrenal para quienes han atacado a los chicos, digamos, ¿no? Así que esto que vos estás mencionando es espantoso, pero es así. Sí, sí, no, y además estamos hablando de gente que nunca se va a rehabilitar tampoco. Así como los violadores salen de las cárceles y vuelven a cometer el mismo crimen que los llevó adentro. No hay cura para ese tipo de enfermedad, no hay manera No, de... no hay cura, no hay cura, no son personas que se puedan reinsertar en la sociedad, y aparte yo digo, la sociedad los quiere reinsertar. O sea, también es un planteo que nosotros como comunidad tenemos que hacernos. ¿Realmente nos interesa reinsertar a aquellos monstruos que han cometido los actos más aberrantes contra los chicos? Yo creo que ese es yo creo que es un límite, digamos, moral, ético, que no tiene que ver con ningún tipo de religión, porque no hay ninguna religión por lo menos de las religiones que nosotros profesamos, que pueda aceptar semejante aberración, digo, y el que lo acepte es una monstruosidad. Entonces, digo porque vos hablás del caso de Ramoncito y me pareció, me lo trajiste a la memoria y la verdad que a veces creo que como que la mente trata de borrar o de olvidar ciertos temas, pero fue tal cual lo contaste y recordemos también que no hubo culpables, de hecho esa secta que operó no se halló, no se disolvió, no se tomaron medidas. O sea que si hoy siguen existiendo, nosotros no tenemos idea porque nadie se ocupó de eso. No, y los empresarios y políticos que la financiaban tampoco, ninguno, solamente autores materiales. Exacto, exacto, el Los autor que material. lideraban el grupo y ponerle la anestesista, este, digamos, lo que operaban de forma activa, presencial, digamos. Exactamente. También hablaste hace un rato sobre el hecho de que cuando uno realiza una denuncia, lo primero que te dicen es, bueno, se habrá peleado con los padres, estará en la casa de los amigos, ya volverá. Entonces, vos sos abogado. Sí, 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 soy abogado. Entonces, como abogado que conoces mejor las leyes, una pregunta que te quería hacer es, cuáles serían los primeros pasos que debería dar una familia que acaba de desaparecer su hijo? Mira, yo creo que acá te voy a hablar como abogado y también te voy a hablar digamos, como persona que está en el tema de las redes. Yo creo, digo, que estamos todos hoy involucrados. La denuncia judicial es fundamental. La mamá o el papá o los papás que quieran ir a denunciar tienen que ir urgente a la fiscalía de turno o a la comisaría de turno y exigir que se les tome una denuncia y que se le abra un acta. Siempre te van a decir, bueno, hay que esperar una cantidad de horas, 24 horas, para tomar una medida, pero yo le digo a los padres, no se queden con eso, insistan,
trabajen mucho, hablen con entidades, hay muchas entidades, está Protex, que es justamente la Fiscalía Especializada en la Desaparición de Personas, está la línea 145, que también se aboca a la lucha contra la trata de personas, y también les digo que usen también hoy el mecanismo de redes sociales, porque lamentablemente tengo que decirlo que a veces desde las redes la ciudadanía hace mucho más que el Poder Judicial. Si no, el caso Loan no hubiera sido el caso Loan, y no estaríamos hablando de él, si no hubiera sido justamente por el enorme movimiento en redes sociales que obligó al periodismo a que vaya, y bueno, que en algún punto forzó la mano hasta más no poder. Lo que pasa es que el caso Loan, la investigación chocó de lleno con el poder político, y bueno, ahí ya no había prensa que alcance. Pero yo lo que le digo a los padres es que muevan cielo y tierra para hacer sentir su voz y hacer sentir que este ser querido, este hijo, esta hija que ha desaparecido, sea conocida en los medios. Insisto, la participación de la gente, de la ciudadanía en este tipo de cuestiones, hoy por hoy es vital. Es más importante porque no es por decir, no es por decir una cosa mala, porque tengo respeto por las fuerzas policiales, pero la verdad que también hay que decir que hay mucha desidia o mucha inexperiencia, nos faltan más fiscalías especializadas, nos faltan más unidades, o incluso yo diría con detectives especializados en el tema. A mí me pasó, y te lo doy como un ejemplo concreto, en el transcurso de la pandemia, en el 2020, me tocó representar a una familia cuyo miembro había desaparecido, un chico de 20 años, Franco Martínez, y bueno, llevamos adelante con otro colega, con el doctor Ángel Romero, bueno, toda la parte de la querella. Nos costó muchísimo poder lograr movilizar los recursos que hacían falta, pedimos perros, bueno, no nos lo daban, después los terminaron dando, 20 días después. La conclusión es que Franco Martínez aparece muerto varias semanas después, aparece fallecido, muerto, ahorcado, en la reserva ecológica. Y cuando fui a la división homicidios, que fuimos con Ángel y con una de sus hermanas, con Lisette, la división homicidios de la policía de la ciudad, justamente para plantear que no nos cerraba, porque Franco era un chico muy menudito, medía 1,60 m y pico, aparece colgado con una soga nuevita, muy pesada, una soga tipo marinera, sobre el tronco de un árbol, o sea, colgado de un tronco de un árbol, una rama, eh, a una altura que sinceramente materialmente era imposible que él pudiera subirse, aparte la noche que supuestamente se cometió este suicidio, que ellos decían que era un suicidio, era una noche lluviosa, realmente era, a ver, todo pedregoso, barro, era imposible que el chico estuviera ahí donde ellos decían que estaba. Bueno, la cuestión es que la división homicidios de la policía de la ciudad sostuvo que está bien, si bien para nosotros era imposible, para ellos era posible porque, según su experiencia, a veces así se dan las cosas. Aunque no la pudieran explicar, las cosas eran así. Punto. Esa fue la explicación que nos dieron. Esa fue la explicación que nos dio la Fiscalía. Conclusión, pese a nuestros esfuerzos, la causa quedó en nada, quedó cerrada, se la calificó como suicidio. Y a lo que te quiero cerrar con esto, que hay un punto que sí no lo habíamos hablado nunca, que fue que con Ángel nosotros investigamos mucho, y de hecho lo planteamos a la División Homicidios, que lo que pasó con Franco Martínez dentro de la Reserva Ecológica no fue el único caso, que periódicamente aparecen personas fallecidas, supuestamente suicidadas, dentro de la Reserva Ecológica, y que pese a las enormes denuncias y constantes denuncias que hay al respecto en la Ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad no hace absolutamente nada. Yo lo único que estoy diciendo que hay una cuestión, hay una duda razonable de lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, donde aparece gente muerta, donde hay gente que dice, que sabe que hay videos, incluso hay algunos youtubers que han estado en la reserva que sostienen que habría bandas que están operando dentro de la reserva o que llevan gente a la reserva, y sin embargo la policía de la ciudad no hace nada. Entonces, ni siquiera tenemos que irnos a la frontera con el Brasil o con el Paraguay para buscar esto. Estamos hablando que en la propia capital de la Argentina están sucediendo estas cosas y hasta ahora nadie se ha ocupado de dilucidar lo que está ocurriendo. Eso es
algo gravísimo, porque da para sospechar sobre la Da para toma policial. sospechar. Vos fíjate que Claro. la reserva está al lado de lo que sería la villa de Rodrigo Bueno. Justamente nuestro planteo, y esto te lo digo porque esto lo hablamos en la causa, fue que cómo hizo Franco Martínez, que vivía en Lomas de Zamora, para ingresar a la reserva ecológica, atravesar toda la villa y meterse por una reja que no tenía control, pero que había que romperla, saltar con una soga que era más pesada que él, porque la verdad que era una soga bastante, bastante pesada. Yo fue una ferretería, la busqué y dije, la verdad que yo mido 1,87 m, me parecía pesada, un chico de 1,60 m me pareció menudito, me pareció que era un montón. Y sin embargo te digo, lo planteamos, pero la división de homicidios, reitero, nos dijo, bueno, la cosa es así. Y sinceramente, bueno, la familia también, quiero decir, súper respetable, bueno, hubo muchos, estaba muy cansada. No estoy con esto vulnerando ningún tipo de secreto, porque la verdad que es algo que lo he hablado con ellos, y a nosotros siempre nos quedó la duda de qué fue lo que pasó ahí. Pero planto también la duda razonable de qué es lo que sucede en la reserva ecológica. Busquen, googleen, yo siempre digo, búsquenlo ustedes por ustedes mismos, busquen las fuentes, las sospechas que hay en la reserva, y yo digo, si esto sucede acá, ¿qué sucederá, como decíamos, en el caso de Ramoncito, en esos, bueno, el caso de la ciudad de Loan, ¿no? Donde termina preso el comisario? Fíjate vos, el comisario de 9 de julio termina preso. Entonces, este es el nivel que estamos manejando, ¿no? De complicidad y de gravedad institucional que está atravesando en este momento el país. Sí, y bueno, fíjate que hoy están saliendo a relucir nuevamente las denuncias públicas que había presentado Natalia Haidt en su momento. Por ejemplo, Sí, vinculaba a Pérez, que creo que ahora le habían encontrado material pornográfico en el celular, también estaba implicado en el caso Loan. Pérez, bueno, vinculaba a Burlando con la pedofilia, al abogado Fernando Burlando, y otros famosos, muchos, más con respecto al abuso infantil, como Marley, que ahora empiezan a aparecer denuncias en contra de él. Eh, entonces, y justamente, qué loco que después de presentar estas denuncias, Natalia Haidt apareció muerta por sobredosis de cocaína cuando ella consumía esta droga y conocía los efectos. ¿Se puede decir que Natalia Haidt tenía razón en todo? mira, no sé si, no me animo a decir en todo, porque la verdad es que fue bastante amplio el abanico de denuncias de Natacha Haidt, pero sí quiero decir que Natacha planteó un montón de cuestiones que, como vos decís, casos puntuales, que la verdad que sí, que ya lo que planteaba eran denuncias serias, y el caso de la muerte de ella, bueno, lo plantea el hermano, ¿no? También, Ulises, yo lo he escuchado. A ver, reitero, la muerte de ella está tenida de toda sospecha, o sea, digamos, de repente le invitan a un lugar, la terminan drogando, o dicen que se drogó, pero termina muerta por una supuesta sobredosis, en un momento de auge, digamos, de sus denuncias, y como vos decís, años después, a ver, también yo quiero recordar, porque a mí me dolió muchísimo saber eso, lo que ocurría dentro de el Club Independiente, que también involucraba a sectores políticos. Sin dar nombres, hay fotos de dirigentes que de repente aparecen y uno ve un reflejo de una copa y de repente aparece un chico. Digo, esto búsquenlo para saber de lo que estoy hablando. Yo digo, son cuestiones que la justicia tendría que investigar. Lo que pasa es que acá, vuelvo a decir, eh, el problema también es la politización, pero en el mal sentido, porque hoy, por ejemplo, estamos hablando de un diputado de Misiones que está preso, pero no estamos sabiendo quiénes son los cómplices. O sea, el tipo tenía 600 archivos de menores de 13 años en situaciones, evidentemente, de explotación sexual. Perfecto. Ahora, ¿quién era el que consumía eso? ¿Él con quién lo compartía? ¿Cuál era la red que él manejaba? ¿Cuáles eran los contactos que él tenía? ¿Por qué él entró a la política? Si preguntarse, una duda razonable, él cómo financiaba su actividad política, porque digo, sabemos que todo esto evidentemente genera dinero, genera ingresos. A mí me hace mucho ruido que de repente Patricia Bullrich haya aceptado hacer un spot personalmente con él. Digo, uno que está en política sabe
a lo que se expone, y hacer un spot personal con un candidato indica que ese candidato o es de mucho peso, o bueno, o evidentemente es un gran aportante al partido, o algún tipo de cuestión tiene, no es normal. O sea, yo lo digo hoy, no es normal que hagas un spot con un candidato de Misiones, que le hagas una promoción, que lo elogies, que digas que es una gran persona, y después digas, yo no sé quién era. Yo, discúlpeme, pero eso jamás lo vi, y bueno, en política estoy, así que sé de lo que estoy diciendo. Entonces, que tampoco muera con Kixa, como tampoco dejemos que muera el caso Loan, como tampoco dejemos justamente de denunciar, como vos decís, las cuestiones de Natacha, que yo creo que la justicia en su momento no le quiso dar bolilla, y que yo creo que si ve una fiscalía en serio, lo mínimo que debería hacer sería revisar esos archivos, esas denuncias, y verificar si son verdad o no. Si son verdad, bueno, hay que actuar. Si no son verdad, bueno, se descartan, pero hoy está la duda porque nadie se ocupó de investigarla seriamente. Sí, sí, también el hecho de decir, bueno, lo dijo Natalia acá, era una figura de la noche, entonces restarle también seriedad por ese lado. Eh, Otra Siempre, cosa, vos fíjate que, perdón, pero esto es un punto, siempre que alguien habla de esto, te van a plantar algo, porque esto es así. O sea, ahí sí opera una corporación muy extraña. Siempre terminan tratando de hacer pasar a la persona que denuncie eso como que está loco, como que tiene algún problema. Es una mecánica. Lo vimos en Hollywood con el caso de, bueno, primero apareció la denuncia contra Harvey Weinstein y después lo de la isla de Epstein. Es terrible. Pero bueno, por eso digo, o sea, la mecánica no es solamente en Argentina, es a nivel mundial. Bueno, ahora tenemos una secretaría, que es la Secretaría de Culto y Civilización. Me parece un nombre bastante pomposo, pero bueno, la tenemos al fin. Estaría bueno que la Secretaría de Culto y Civilización, justamente ya que se ocupa del registro de cultos, empiece justamente a investigar un poco qué es lo que está aprobado y qué es lo que no está revisado en la Argentina. Digo, porque acá en el país, no sé si vos lo sabés, creo que, si no recuerdo mal, creo que con 50 o 60 firmas, te podés armar un culto, sin ningún tipo de problema. Podemos armar un culto, no sé, voy a armar un culto a, no sé, una pavada, al chicle Chicken. Y junto 60 tipos y me dan un registro de culto. Así de mal está la cosa. Entonces yo digo, ya que tenemos una secretaría de culto y civilización, que me parecen dos términos bastante interesantes, bueno, que se revisen justamente estos registros a los efectos de ver a quién le estamos dando entidad religiosa en el país, ¿no? Porque esto no es una casa de brujas, pero digo, acá hay una cuestión que si hay denuncias fuertes en todo el mundo, cuando el río suena es porque agua trae. Sería una cuestión que yo digo, sería bueno que se investigue, básicamente. sí, como saltó la secta esta de Floresta, no me acuerdo dónde era, que estaba en una escuela de yoga Ah, que es sí, una secta allá en Buenos que tiene Aires. Y una captación sexual. Sí, 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 fue claro, muy grave. claro, sí, Sí, sí. sí, Y de sí, sí. chicos también, Creo que porque eran todas familias. Pablo Salum, creo que está contra el tema de la, que él plantea la ley. La Bueno, Pablo Salum ley plantea la ley antisecta, antisecta. Sí, claro, sí, 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 sí. sí. Fue parte, él de chico, él se escapó a los 13 años de esa secta y entonces empezó a denunciarla y a denunciar también otras sectas. Creo que tiene su mamá también ahí todavía involucrada. Bueno, Y yo veo ahí otra en esa cosa, secta, perdón, pero esa sí, secta, recordemos, lo que no lo quiero dejar de mencionar, tenía vínculos políticos, había una cuestión política en esa secta, claro. por eso no, no estaba siendo tocada, había vínculos a nivel político, policial, todo muy turbio. Sí, de hecho, Estela de Carlotto, en su momento el fiscal Estracera, Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo, Firmaron todas una ellas carta por esto, sí, sí, firmaron sí. una Eso carta hay que por eso. decirlo, porque esas cosas no se dicen, estas No, no, cosas no se hablan. no, no, totalmente. Eh, entonces, a ver, si como funcionario tuviste acceso a agencias de inteligencia, estás en la cuestión de seguridad y demás, mínimamente, obviamente, cuando vos apoyás o te sacás una foto con un político, se supone que lo investigaste previamente. Vemos que, por ejemplo, en lo que es delito informático estamos muy atrasados. Eh, porque hay cuestiones de complicidad y otras en las que no se avanza mucho. Muchas de las víctimas de los niños son captadas a través del
grooming, que uno dice Sí, grooming y hay gente que ni siquiera sabe todavía lo que es cuando a través de las redes sociales, de un chat, un hombre adulto puede hacerse pasar por una niña, a lo mejor de 10 años, y charla con otro niño, y entonces en algún momento llegan a conocerlo, y bueno, a través del engaño, de la fuerza, eh, de las distintas maneras que existen para cometer, a través del secuestro, o sea, de la coacción, se produce ahí el, el delito de trata, digamos. exacto. Entonces, esa es otra de las formas que se utilizan para captar a los niños. Bueno, ahí te Acá, apunto algo que me parece súper interesante, que es el tema de la responsabilidad de las redes sociales y de los dueños de las redes sociales. Porque vos, por claro, ejemplo, hoy querés averiguar, hay una persona que está acosando a tu hijo o que está acosando a tu nena, y de repente vos querés averiguar quién es el usuario que está detrás de eso, y tenés que mandar un oficio a los Estados Unidos para que desde los Estados Unidos te digan absolutamente nada. Vos hacés denuncias por grooming o por bullying o ciberbullying, por ejemplo, en esta misma red, y no hacen absolutamente nada. Por eso el caso, si bien está reñido con la libertad de expresión, hay que buscar un punto de equilibrio, pero lo que plantea Brasil de que haya un representante legal de una red social en Brasil para que responda en cierto punto por esa red social, me parece que es súper necesario, no solamente en Brasil, sino en Argentina. Sería fundamental que Meta tenga representantes legales, que Wikipedia tenga representantes legales, que X tenga representantes legales, porque cuando vos querés investigar estos casos de abuso o estos casos de acoso, no tenés las herramientas porque resulta que tenés que irte a, no sé, a Texas a hablar con el dueño de la empresa, lo cual no va a suceder. Así que eso también forma parte de este esquema tan perverso, digamos, ¿no? sí, acá hace un comentario Cassandra interesante que dice que los mamás y papás tienen que entender que Internet no puede ser usado por niños con total libertad y sin sentido crítico. Bueno, sí, eso Coincido. es un punto muy interesante a tener en cuenta, porque hay chicos que la mayoría de los menores de edad tienen redes sociales, Instagram, Facebook, por lo general esas. Y ahí cualquier degenerado se puede comunicar con ellos desde un perfil trucho, con una foto trucha y mantener diálogo. Y si un padre por ahí, viste, no revisa el celular del hijo, con quién habla, hay casos incluso que hablan con las maestras de la escuela, y la maestra le manda fotos, y Sí. Bueno, ya algunos están siendo investigados. hay una red de pedofilia que esto si lo buscan, salió creo que en el mes de fines de junio, de una red de pedófilos que estaba actuando a través de WhatsApp. O sea, que ellos creaban grupos de chicos, hacían meter, o sea, que le decían a los chicos, hasta les pagaban para que hagan ingresar a otros chicos, y después compartían material justamente, digamos, pornográfico, a los efectos de ver a quiénes podían corromper, para después como pagarles para que generen material. O sea que ya ni siquiera estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de WhatsApp, que obviamente uno, a ver, entiendo que lo usa como una herramienta de comunicación con sus hijos, pero esta es la situación, hay que estar muy atentos. También vos mencionaste algo al principio que me parece que es clave, que es el tema justamente de mantener los valores de la familia. A ver, hay familias que están juntas, hay familias que son de padres separados, no importa la circunstancia, lo que importa es que estemos con los chicos, que no pensemos que los chicos se van a criar solos, ni que los chicos, a ver, la saben toda, por más que lo digan que lo saben todo, pues todos cuando fuimos adolescentes pensamos que sabíamos todo y resulta que nos chocamos con la pared 10.000 veces. Que estemos encima de los chicos, que, digamos, los cuidemos, que demos los consejos, porque si no, los llevamos a un mundo que realmente esto, más la inteligencia artificial y todas las cuestiones que estamos viendo, es un mundo que está cada vez más peligroso para los chicos. Realmente a mí me preocupa mucho, mira, como papá, realmente me preocupa mucho lo que vamos a vivir de aquí a 10 años. Sí, sí. Acá Emiliano77 pregunta, ¿qué opinan del banco de ADN estatal como herramienta de esclarecimiento de delitos? Para, para los violadores está perfecto. Yo creo que en ese momento cuando se aprobó el banco para violadores me parece que es necesario. Ahora, tomar de una muestra genética a toda la población, no.
porque bueno, eso ya es vulnerar, o sea, ya sos culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero sí yo creo que en el caso de violadores es fundamental ese banco, porque, digamos, lo que vos decías al principio, el tema de la reincidencia, como hay altas tasas de reincidencia, en lo primero que hay que buscar es en la población de personas que ya han cometido este delito, personas entre comillas, que han cometido estas aberraciones. César, ¿cómo crees que se puede evitar que haya más LOAN, más niños desaparecidos? ¿Qué debería hacer el Estado, las familias en particular, el Estado a través de todas sus instituciones? O sea, Mira, debería haber lo fundamental es quebrar la corrupción y eso solamente se puede hacer con la mano de hierro. Yo quiero ser muy claro en esto. Acá no puede haber medias tintas. Es decir, primero que tiene que haber penas, insisto, yo acá, digamos, quizás me escapa, se me sale un poco la cadena porque soy abogado, pero bueno, yo en estos casos realmente revisaría el tema de la pena capital para ciertos delitos. Creo que la Constitución Nacional no ampara monstruos y yo creo que hay cuestiones que son clave, pero yendo al orden jurídico vigente, subir la escala de penas para que sean penas perpetuas con reclusión sin opción de ni esa cuestión de que si salen por la edad, a los 75 años le dan prisión domiciliaria y todas esas cosas, que eso es para personas, no es para monstruos. Entonces no podemos prever ese tipo de beneficios para estos sujetos. Pero fundamentalmente lo que hay que hacer es destruir justamente las redes de corrupción. El tema de la trata de personas está muy vinculada al tema del narcotráfico, o sea que en definitiva combatiendo una red combatís a todas, en algún punto, y hay que hacer, lamentablemente, una limpieza con escoba de hierro en todos los órdenes. Insisto, desde las comisarías de pueblo hasta las cúpulas provinciales y obviamente las cúpulas federales, porque en algún punto, vos fíjate que siempre se filtra información. Entonces, una cuestión que yo critico mucho, pero de muchos espacios políticos, incluso lo hablaba yo en la campaña pasada, que se habla mucho de cuestiones económicas, se habla mucho de cuestiones políticas, de cuestiones geopolíticas, que podemos discutir todo eso, pero no estamos hablando de lucha contra la corrupción, que la lucha contra la corrupción es algo esencial. Y el primer y más aberrante acto de corrupción es evidentemente envenenar o pervertir a nuestra comunidad, envenenarla con las drogas o pervertirla con este tipo de cuestiones como es la trata de personas. Entonces, estos delitos tienen que ser tratados como delitos de lesa patria, porque en la medida que afecten a los seres más indefensos, que son los niños, indudablemente están afectando el futuro de la patria. Tienen que ser tratados con la máxima dureza, tienen que ser llevados a cárceles especiales. Y obviamente hay que también no solamente atacar al productor, sino también a quien lo consume, porque evidentemente quien lo consume es una persona que potencialmente es peligrosa para la comunidad. Digo, ¿por qué está consumiendo esa basura? Entonces, esto hay que tratarlo de una forma contundente. No digo que va a ser fácil, no digo que va a llevar poco tiempo, probablemente lleve mucho tiempo y también probablemente nos encontremos con unos cuantos sinsabores, porque como vos hablabas también hay mucha gente que está vinculada a cuestiones políticas o cuestiones del espectáculo, que uno tiene una imagen y quizás no sea la imagen correcta, pero hay que hacerlo con total decisión. Porque si no, insisto, el futuro de los chicos, que es lo que más me importa, está en peligro porque esto está creciendo. O sea, hay que ser conscientes que esto está cada vez peor. Siempre existió, pero el nivel de inmoralidad que se está viviendo en estos momentos es inédito. totalmente. Para ir finalizando, cuando nosotros hablamos de muros, nos referimos a los muros mediáticos, políticos, culturales y sociales, muros invisibles que nos separan de la luz y la verdad. ¿Cuál crees que sería el primer muro por derribar para enfrentar la trata infantil? El primer muro es el muro del poder político. A lo primero que hay que derribar es al muro de protección del poder político, de la protección política. Es el primer muro, porque ni siquiera es la cuestión mediática, porque la cuestión mediática se acomoda conforme el poder político. Lo que hay que terminar es con la corrupción en las altas esferas políticas, que, es que son las que protegen todo lo demás. Eh,
la corrupción en realidad y esta perversión anida en los despachos públicos. Ese es el punto que hay que definir. No hay otra opción, o no es que tal periodista o tal influencer o tal famoso, esos son, digamos, derivaciones de la corrupción política. Entonces, ese es el muro que hay que derribar, la protección política. Una vez que derribamos eso, bueno, vamos a hallar seguramente todos los nichos de corrupción en los otros estamentos, policial, judicial, de la comunicación, etcétera, etcétera. Pero el muro fundamental es ese, que es un gran muro, que está muy bien construido, que tiene ladrillos de todos los colores políticos y que tiene grandes arquitectos que todavía lo sostienen y que justamente contra ellos hay que ir. Exactamente, son los que manejan todo, Exacto. en definitiva. Bueno, César, te agradezco mucho por habernos permitido tener esta charla y tocar estos temas de los cuales se habla muy de forma superficial en los medios y nosotros podemos permitirnos profundizar un poquito más sobre el tema. Así que te mando un abrazo grande y nos mantendremos en contacto. Un placer realmente, muchas gracias y bueno, muy agradecido por poder hablar de estas cosas. Y bueno, un gran saludo para vos, para tu esposa, todo el equipo de Muros y muy honrado y siempre a disposición. Muchas gracias. Gracias a vos.